Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Cruz Bonilla y a continuación les presentaré otra parte de las terapias de infusión sobre el PIC, que es el acceso vascular central de inserción periférica, ya sea en neonato o en adultos. Bueno, pues déjenme, les comparto la presentación. Bueno, como les dije, vamos a hablar acerca de las terapias de infusión, en este caso los PIC. Mi nombre es Karen Cruz Bonilla y vengo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Estoy cursando la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Bueno, lo primero es pues el acceso vascular central de inserción periférica, que como ya les mencioné es el PIC, ya sea en neonato o adulto. Hablaremos sobre los cuidados que debe realizar enfermería en la instalación del catéter venoso central, que se les estará llamando como por siglas en CVC o PIC. Y pues, como les mencioné, son las acciones que realiza el personal para inserción de un catéter estéril, radiopaco, flexible, de material biocompatible en un vaso de grueso calibre, dejando la punta del mismo en la vena cava superior o inferior, con fines diagnósticos, terapéuticos y de monitoreo hemodinámico. El objetivo de estos cuidados o de hacer este procedimiento es infundir simultáneamente distintas perfusiones incompatibles a través de lúmenes separados. Algunas complicaciones que podrían aparecer son las mecánicas que son punción arterial, obstrucción, salida accidental, hemorragia, hematoma, hemoneumotórax, arritmia cardíaca, flebitis, trombosis, extravasación, migración del catéter, fractura del catéter, lesión nerviosa, necrosis, fístula linfática. Y en complicaciones acerca de infecciones, pueden ser infecciones locales, del sitio de inserción, infecciones por túnel, en los tejidos blandos, puede aparecer flebitis y pueden aparecer infecciones sistémicas, bacteriemia y endocarditis. Material equipo para lo que realiza el personal de enfermería para la instalación de este catéter es ropa de cirugía estériles, guantes estériles, gorro, cubrebocas, lentes protectores, antisépticos, ya sean combinados o de presentación individual. Ya sabemos que el antiséptico que se puede combinar con la mayoría es el alcohol, entonces puede ser en presentaciones combinadas o en las presentaciones individuales. Anestésico local, que es la lidocaína al 2% simple. Jeringa de 5 mililitros que se va a utilizar para infiltrar, jeringa de 10 mililitros que se va a utilizar para permeabilizar, hoja de bisturí, agujas hipodérmicas del número 23 y 20, estabilizador libre de sutura, instrumental, ya sea la tijera, bueno, en el instrumental abarca algunos puntos, que es la tijera de mayo, pinza recta, portagujas, mayo egar y mango de bisturí. También debemos tener como material o equipo el catéter estéril, radiopaco, flexible, de material biocompatible, de tamaño y número de lúmenes apropiados, de acuerdo al tamaño de la vena y las necesidades terapéuticas. También nuestra solución fisiológica al 0,9% de 250 mililitros que se utilizará para el cebado del catéter, gasas estériles, protector cutáneo estéril, apósito estéril transparente semipermeable, conectores sin aguja o tapones terminales Luer Look, contenedor para desechos punzocortantes, contenedor para basura municipal y la lista de verificación institucional. Y las actividades o la descripción de la técnica para la inserción del catéter venoso central por inserción periférica, que es el PIC, como ya les mencioné en las siglas, se dividen en algunos pasos. Aquí las primeras actividades de enfermería previo a la inserción. Es lo que siempre se debe realizar: identificación del paciente, explicarle el procedimiento, verificar los correctos, perdón, paciente correcto, medicamento correcto, vía correcta, consentimiento informado, instalar al paciente en una altura adecuada y extender su brazo a un ángulo de 45-90 grados.
Debe estar en presencia de un observador para marcar la lista de verificación. Se deben confirmar las indicaciones del médico para el procedimiento y solicitud rayos post-inserción. Se debe revisar el expediente del paciente para ver alguna alergia o algo por el estilo que pueda obstruir este procedimiento. Reunir el equipo adicional, lavarse las manos, realizar evaluación del paciente, tomar y registrar signos vitales, medir, seleccionar el vaso y marcar el sitio anatómico, determinar el tamaño para determinar el tamaño apropiado del catéter. Se debe dejar el torniquete colocado debajo del brazo para fácil acceso. Se debe medir el brazo con una cinta métrica para determinar la longitud del catéter. Se debe evaluar la distancia desde el sitio de inserción destinado hasta la ubicación terminal de la deseada de la punta. Aquí se debe medir directamente sobre la piel del paciente en centímetros. Se debe medir la trayectoria externa desde el sitio de inserción hasta el pliegue axilar, del pliegue axilar hacia la cabeza clavicular derecha y medir hacia la cabeza clavicular derecha para las colocaciones del lado derecho o izquierdo. De la cabeza clavicular derecha hacia el borde external derecho del tercer espacio intercostal. Se debe obtener las mediciones del antebrazo medio y el brazo medio superior. Se deben registrar los datos de las mediciones. Se debe colocar al paciente en posición para la inserción del catéter en posición horizontal. Se debe extender el brazo en un ángulo de entre 45 y 90 grados, exponiendo el sitio donde se realizará el acceso. Se debe desinfectar la superficie de la mesa donde se realizará el procedimiento. Todo debe estar estéril y muy limpio, ya que será un procedimiento invasivo al paciente. Otra actividad que realiza el profesional de enfermería ya es la inserción del catéter. Se debe lavar las manos, realizar una evaluación visual de dónde se instalará el catéter, colocar el torniquete a unos 25 centímetros por encima del sitio de punción, abrir el material estéril, ponerse la bata, preparar el área para el brazo del paciente y colocar los insumos en el campo. Se debe colocar el campo estéril debajo del brazo, preparar el área alrededor de la vena con el antiséptico seleccionado. Se debe colocar el campo hendido sobre el área, asegurando que solo el área preparada quede accesible. Se debe preparar el transductor del sistema de ultrasonido si es que se cuenta con él y colocar la cubierta sobre la cabeza del transductor con cuidado de no quitar el gel de acoplamiento. Se debe cubrir la cabeza y el cable transductor con la cubierta. Se debe ajustar la cubierta sobre la ventana acústica de la cabeza del transductor para eliminar cualquier burbuja de aire o pliegues en la funda. Se debe asegurar que no quede aire entre el transductor del equipo y la piel. Se debe asegurar la cubierta del transductor con los sujetadores proporcionados. Se debe preparar agente anestésico y cloruro de sodio al 0,9% en jeringas de 10 mililitros y colocar en el campo, con aguja de pequeño calibre en la del agente anestésico. Se debe irrigar previamente todos los lúmenes del catéter con solución salina para humedecer el estilete hidrofílico. Se debe realizar la fijación y aseguramiento del catéter. Se debe asegurarse para minimizar el riesgo de rotura, embolización y migración del mismo. Se debe utilizar un dispositivo estabilizador que debe ser la alternativa preferida sobre la cinta o las suturas. Esto es para después de la colocación del catéter para que no se esté moviendo y lastime al paciente. ¿Cómo se debe realizar la técnica de fijación y aseguramiento? Se debe colocar una gasa pequeña sobre el sitio de inserción. Se debe aplicar protector cutáneo sobre el área a cubrir con el apósito. Se debe cubrir el sitio de inserción con un apósito estéril, transparente, semipermeable. Se debe fijar el catéter restante y dispositivo de estabilización del PIC con un segundo apósito transparente semipermeable. Se debe verificar que no exista acodamiento del catéter. Se debe desechar los materiales usados en contenedores apropiados. Se debe retirar y desechar el equipo de protección personal. Se lava uno las manos. Se colocan las etiquetas con fecha de instalación, calibre, longitud del catéter y nombre de la persona que lo instaló, sin obstruir la visibilidad del sitio de inserción. Eso es para la fijación y aseguramiento del catéter. Ahora tenemos cuidados de enfermería en la vigilancia y mantenimiento del catéter venoso periférico o PIC. Catéter venoso central, no es periférico, es central. Aquí tenemos el procedimiento de asepsia del sitio de inserción para todo catéter venoso central. Como material equipo tenemos el carro Pasteur
cubrebocas, guantes estériles, equipo de curación que conlleva la pieza Kelly, vaso de asepsia, gasas, perundas y sopos. Los antisépticos, apósitos transparentes estériles, semipermeables y etiquetas adhesivas. Aquí se hace una descripción de la técnica de asepsia del sitio de inserción. Se debe colocar el cubrebocas, lavarse las manos, preparar y llevar el material al área del paciente. Se le debe explicar el procedimiento al paciente. Se debe colocar al paciente en posición de decúbito dorsal con la exposición de la extremidad o área anatómica del sitio de inserción del catéter. Se debe retirar el apósito anterior. Se desprende el apósito jalándolo suavemente. No se le debe colocar ningún antiséptico para que se remueva. Se debe observar y revisar el sitio de inserción. Se debe valorar el cambio del estabilizador del catéter si lo necesita. Se debe preparar y abrir el equipo de curación. Se debe colocar un guante estéril en la mano dominante. Se realiza la limpieza con alcohol en 2 tiempos si es el antiséptico elegido para utilizar. O se hace limpieza en 3 tiempos si es iodopovidona y se retira el exceso. Protegen el sitio de inserción o se hace en un tiempo si utiliza gluconato de clorhexidina y se deja secar y no se puede retirar el excedente. Se debe cubrir el sitio de inserción con apoyo transparente estéril semipermeable. Se debe desechar los suministros usados en contenedores correspondientes. Se le debe colocar una etiqueta sobre el apoyo transparente con algunos datos específicos, como ya los mencionamos, el nombre del paciente, fecha de nacimiento, cama. Se debe colocar la fecha de cuando se realizó la técnica de asepsia o limpieza del sitio de inserción, quién lo realizó. Y todo esto por si ocurre algún problema, se, se vea con esa persona el hecho de por qué no se realizó bien esta limpieza. Se tiene que realizar higiene de manos y se realizan los registros pertinentes del procedimiento. Ahora veremos lo que es el lavado y sellado del catéter, la solución y la cantidad. Se va a cebar todos los dispositivos de acceso vascular con solución de cloruro de sodio al 0,9%. Se debe utilizar un volumen mínimo en mililitros o miliequivalentes al doble del volumen interno del catéter, que es la longitud y diámetro. Los factores a considerar al elegir el volumen incluye el tipo y tamaño del catéter, edad del paciente y tipo de terapia de infusión. En caso de utilizar sellado de etanol, limitar el volumen a SAS a no más de 30 mililitros en 24 horas. Utilizar dextrosa en agua al 5% seguido de cloruro de sodio al 0,9% cuando el medicamento es incompatible al cloruro de sodio. Se debe evaluar la funcionalidad de los lúmenes mediante una jeringa de 10 mililitros. Se debe registrar cualquier nota de resistencia y la solución recomendada para sellado de un DAB, dispositivo de acceso venoso, es con heparina. Heparina en 1 mililitro es igual a 1000 unidades. Preparar 9 mililitros de solución de cloruro de sodio al 0,9% más 1 mililitro de heparina de 1000 unidades. El material y equipo se utilizan guantes, alcohol isopropílico al 70%, turundas de alcohol o toallitas alcoholadas, jeringas precargadas con solución de cloruro de sodio al 0,9% o jeringa con solución para sellado y jeringa de 10 mililitros. Aquí tenemos la descripción de la técnica de lavado del catéter venoso central. Se debe reunir el material, realizar higiene de manos, se debe calzar los guantes, se debe desinfectar la llave de 3 vías o el conector libre de aguja con una turunda alcoholada. Se debe frotar y dejar secar por completo. Se debe adjuntar la jeringa con solución de cloruro de sodio al 0,9% a la llave o al conector libre de aguja, mientras mantiene la esterilidad de la punta de la jeringa. Se debe abrir, despinzar o retirar la abrazadera del dispositivo de acceso venoso. Si cuenta con una, aspire lentamente hasta que obtenga un retorno ligero de sangre. Inyecte lentamente la solución de cloruro de sodio al 0,9% en el dispositivo de acceso venoso. Se observa que se presenta cualquier resistencia o lentitud de flujo. Considere reutilizar la técnica de lavado pulsátil, o sea, inyectar, dejar que pase un segundo, tal vez 2 segundos y volver a inyectar. Dejar que pase, inyectar, dejar que pase, inyectar.
Nunca inyecte contra la resistencia. Retire la, si observa resistencia, se retira la jeringa y se desecha. Administre la infusión prescrita, continúe con el procedimiento de sellado. Esto es para el lavado del catéter venoso central. Ahora tenemos la descripción de la técnica del sellado del catéter venoso central. Se debe desinfectar el conector libre de aguja con una toallita alcoholada. Se debe frotar y dejar secar por completo. Se debe adjuntar la jeringa de solución de sellado al conector sin aguja mientras se mantiene la esterilidad de la punta de la jeringa. Se debe inyectar lentamente la solución de sellado en el catéter. Sigue la secuencia de presión para reducir el reflujo de sangre en función del tipo de conector libre de aguja o de tensión. Se desecha la jeringa y los suministros utilizados en conectores apropiados. Se quita los guantes, se lava las manos y registra el procedimiento en el historial clínico permanente del paciente. Ahora tenemos el muestreo de sangre. ¿Cómo se le puede sacar una muestra de sangre a un paciente que tiene un catéter venoso central? El material y equipo que utilizaremos es cubrebocas, guantes estériles, torundas o toallitas alcoholadas, jeringas de 10 mililitros estériles, jeringas prellenadas con solución, sistema de extracción de sangre con Luer-Luc, tubos de muestra de sangre y solución de cloruro de sodio al 0,9%. La descripción de la técnica para la toma de muestras sanguíneas es identificación del paciente, lavarse las manos, colocarse el cubrebocas, preparar el material equipo, cálcese los guantes, desinfecte el sitio de conexión con torunda alcoholada, cierre la solución, lave el catéter con 3 a 5 mililitros de solución de cloruro de sodio al 0,9% para comprobar la permeabilidad del catéter. Extraiga de 3 a 5 mililitros de sangre y deséchela. Extraiga la sangre necesaria para los tubos de las pruebas a realizar, preferentemente con un dispositivo de seguridad para la extracción de muestras. Se debe lavar de nuevo el catéter con 3 a 5 mililitros de solución de cloruro de sodio al 0,9% para enjuagar el lumen del catéter de precipitados sanguíneos. Se retira el material y equipo, se sella el catéter o conectarlo al sistema de infusión si es que este continúa y se transfiere las muestras de sangre de la jeringa a los tubos de muestra de sangre apropiados. Se debe etiquetar y verificar que se trasladen al laboratorio. Se deja cómodo al paciente y se realiza registros en los formatos correspondientes. Esto es para el muestreo de sangre. Ahora tenemos aquí cómo se maneja la oclusión u obstrucción de un catéter. Aquí tenemos los tipos de oclusión u obstrucción, que es el parcial cuando no se puede aspirar, pero se puede infundir. Completa cuando no se aspira ni se infunde. Por obstrucción mecánica, que es por nudo, sutura compresiva, clamp o pinza externa. Oclusión por pellizcamiento entre estructuras óseas. Obstrucción relacionada a productos infundidos. Trombosis puede ser depósito de fibrina, coágulo intraluminal o por trombosis venosa. La vaina de fibrina es una de las causas de obstrucción trombótica más frecuente. Los coágulos intraluminales pueden constituir del 5 al 25% de la causa de la oclusión de los dispositivos de administración venosa y son los responsables de la oclusión completa. La trombosis venosa o intraluminal puede estar asociada a procesos de colonización o infección por bacterias o proteínas. Los medicamentos o soluciones utilizadas para disolver los depósitos trombóticos o sedimento en los dispositivos serán administrados solo bajo valoración interdisciplinaria y bajo prescripción del médico responsable del paciente. El personal de enfermería debe evaluar, prevenir, controlar las posibles causas de oclusión del catéter y considerar el uso de un procedimiento de depuración, cebado y sellado de catéter adecuado para preservar el dispositivo de acceso vascular central del paciente. Estos todos son los tipos de oclusión u obstrucción o cuáles son los que más se encuentran en los pacientes y qué es lo que debe realizar la enfermera para que esto no ocurra. Aquí tenemos también otros tipos de oclusión, que es la oclusión completa. Se debe seguir el método de jeringa simple
o de llave de paso por oclusiones completas, ya que estos son los métodos de instilación, perdón, que utilizan un método de presión negativa. En la oclusión parcial o no trombótica se sigue el método por instilación directa de oclusiones parciales o no trombóticas, cuando el dispositivo de acceso venoso o acceso vascular todavía no se puede lavar, pero la aspiración de sangre no es posible o el flujo es lento. Se debe utilizar volumen limpiador del precipitado o el agente descoagulante basado en las instrucciones de uso del fabricante o en una cantidad aproximada al volumen del lumen interno del dispositivo de acceso vascular y cualquier dispositivo complementario y bajo prescripción médica si es necesario. Ahorita les explicaré o les diré en qué consisten los procedimientos para el manejo de las oclusiones. No lo puse en la presentación porque son muchos y esto considero lo más importante, pero aún así se los voy a mencionar. El método de una sola aguja consiste en conectar la jeringa con el limpiador del precipitado o agente descoagulante al conector sin aguja, remover el seguro del dispositivo de acceso venoso central y mantener la jeringa vertical. Se debe tirar suavemente del émbolo hasta aproximadamente la marca de los 8 mililitros. Mientras se mantiene la jeringa en posición vertical, se suelta lentamente el émbolo. Se debe asegurar de que la solución esté en el extremo de la jeringa más cercana al dispositivo. No se debe ejercer presión sobre el émbolo y se mantiene siempre sujetado el dispositivo de acceso vascular central. Se deja la jeringa en su lugar y se fija con cinta adhesiva. Se etiqueta la jeringa con la frase no usar fibrinolítico, con fecha, hora y las iniciales de la enfermera. Se deja que la solución repose de acuerdo a las instrucciones de uso del fabricante. Después del tiempo indicado, se abre la pinza del dispositivo y se trata de aspirar la sangre. Un flujo de retorno de la sangre libre indica la permeabilidad. Si se restablece la permeabilidad, se extrae un total de 4 a 5 mililitros de sangre. Se sujeta el dispositivo, se retira y desecha la jeringa. Pero se repite el procedimiento si no se consigue la permeabilidad. El método de llave de paso jeringa individual consiste en retirar el conector libre de aguja y adjuntar el conector del dispositivo, una llave de 3 vías estéril cerrada y cebada. Se sujeta el catéter y la llave y se conecta la jeringa vacía de 10 mililitros a un puerto de la llave de paso. Se conecta otra jeringa de 10 mililitros con la solución descoagulante para que permanezca en otro puerto de la llave de 3 vías. Se abre el puerto de la llave de 3 vías conectado al dispositivo. Se tira del émbolo de la jeringa vacía y de forma simultánea se inyecta el de la solución descoagulante, permitiendo que la solución entre en el dispositivo. Se asegura el dispositivo, se etiqueta con no usar jeringa con fibrinolítico, con fecha y hora y las iniciales de la enfermera. Puede optar por quitar la llave y jeringas y reemplazar los conectores libres de agujas estériles durante el tiempo de permanencia de las jeringas. Se deja que la solución repose de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Después del tiempo, se desinfecta el conector con una solución antiséptica. Se conecta la jeringa vacía de 2 mililitros y intenta aspirar. Se hace lo mismo. Si hay un retorno de flujo libre de sangre, se indica la permeabilidad y se restablece la permeabilidad, retirando un total de 4 a 5 mililitros de sangre, se sujeta y se retira y desecha la jeringa. O se repite el procedimiento si no se consigue la permeabilidad. Y el método de instilación directa es el procedimiento en el que se conecta directamente al dispositivo la jeringa con limpiador del precipitado o la solución descoagulante. Se quita el seguro o la pinza del dispositivo. Se inyecta lentamente el limpiador del precipitado o el agente descoagulante. No se forza la solución en el dispositivo. Se sujeta el dispositivo de acceso vascular central y se etiqueta con la frase no usar fibrinolítico, con fecha, hora y las iniciales de la enfermera. Se deja que la solución repose de acuerdo a la prescripción médica e instrucciones del uso del fabricante. Se retira y sella el lumen del catéter. Después del tiempo prescrito, se desinfecta. Después del tiempo prescrito, se desinfecta por 15 segundos el conector libre de aguja con torunda, se deja secar, se conecta la jeringa vacía de 10 mililitros y se intenta aspirar la sangre. Si hay un retorno del flujo libre de sangre,
indica la permeabilidad. Si se restablece la permeabilidad, se retira un total de 4 a 5 mililitros de sangre, se sujeta el dispositivo y se retira y se desecha la jeringa. Si no hay permeabilidad, se repite el procedimiento. Y se debe conectar una jeringa de 10 mililitros de cloruro de sodio al 0,9%. Se abre la pinza y se enjuaga el dispositivo. Y se reanuda el tratamiento prescrito o catéter de sellado en su caso. Se desecha material, se quita los guantes, se realiza higiene de manos como en todos los procedimientos. Y eso sería el manejo en la oclusión de los tres métodos, en los tres formas, perdón. Y ahora tenemos los cuidados de enfermería para el retiro del catéter venoso central. Nuestro material equipo es el carro Pasteur, cubrebocas, guantes estériles, equipo de curación, con 7 gasas de 10 centímetros por 10 centímetros y 2 de 5 centímetros por 7,5 centímetros, pinza Kelly y tijeras. Antisépticos, apósito transparente estéril con cojina absorbente, no adherente y tubo de transporte estéril sin medio de cultivo. El procedimiento consiste en colocarse el cubrebocas, lavarse las manos, preparar y llevar el material al área del paciente, explicar el procedimiento, cerrar las infusiones, colocar al paciente en decúbito dorsal con la cabeza dirigida hacia el lado opuesto del sitio de inserción, retirar el apósito suavemente, ya sabemos, sin colocar ningún antiséptico. Se realiza la curación del sitio de inserción con los antisépticos y las gasas que se llevaron al sitio del paciente, al área del paciente, perdón. Se retiran las suturas que sujetan al catéter. Se indica al paciente cómo realizar la maniobra de valsalva. Se extrae suavemente el catéter en un ángulo de 90 grados de la piel mientras el paciente realiza la maniobra. Se realiza presión con una gasa estéril en el sitio de inserción. Si tiene indicación de tomar cultivo de la punta del catéter, corta 5 milímetros de la punta con la tijera estéril y coloque en el tubo de ensayo estéril. Se cubre el sitio de inserción con un apósito estéril con cojina absorbente y se mantiene por 24 a 48 horas. Se deja cómodo al paciente y se verifica que no haya sangrado importante en el sitio. En el caso de que haya sangrado, se En el caso de que haya sangrado, se hace presión sobre el sitio de inserción para evitar la hemorragia. Se deja en reposo al paciente de 5 a 10 minutos después de retirar el catéter. Se mantiene cubierto el sitio de inserción con el apósito absorbente no adherente de 24 a 48 horas. Se envía la punta del catéter si existe sospecha. Se comprueba la integridad del catéter. Se coloca al paciente en posición de Trelleborg y pídele que respire lentamente. Pero pues eso sería todo básicamente en los cuidados para retiro. Y pues estos son todos los cuidados de enfermería que se debe realizar desde eh, la colocación, mantenimiento, lavado, sellado, verificar que no haya obstrucción o oclusiones y para el retiro de un catéter venoso central. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.